Coincidimos hace muchos años en un aeropuerto, estuvimos a punto de perder un vuelo, de hecho lo perdimos y acabamos varados en Miami y pasamos una noche en un hotel conversando, conociéndonos, hablando de sus libros, de la gente que quiere. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Es uno de los periodistas más importantes de su generación, probablemente el más influyente. Siempre leo sus columnas en El País, intento escucharlo cuando aparece en La SER. Hoy el personaje principal es Manuel Javois. Sabes que la gente no me cree cuando digo que te conocí en un motel de 3 estrellas al borde de una carretera. La gente te creerá, pero imaginará otra cosa. Exactamente. Y claro, ya no me da tiempo para explicar cómo fue la circunstancia porque ya se están riendo. Pero fue así, ¿no? Sí, fue así. Fue corriendo en una terminal de un aeropuerto, del aeropuerto de Miami. Y yo recuerdo una cosa, que iba cargado con mi bolsa y que se me caía el pantalón. Entonces estaba más pendiente de no quedarme en calzoncillos que de llegar a la puerta de embarque. De hecho, la primera imagen que yo tengo tuya, Manuel, es en el aeropuerto, corriendo porque se nos pasaba el avión y tú subiéndote todo el tiempo el pantalón. Sí. Que se te veía ya el canalillo. Y acabamos en un motel, claro. Como si... Mira, Si cuentas eso ya, entonces sí que no te creen absolutamente nada. Corríamos como desgraciados porque perdíamos el avión y lo perdimos. Y nos dejaron en la puerta de embarque allí clavados a los dos y nos presentamos. En Miami, claro. Y entonces nos fuimos a un motel, efectivamente, al lado del aeropuerto y fue una noche preciosa porque nos dedicamos a beber cervezas, a tirarnos a la tumbona al lado de la piscina y a ver aviones despegando. Exactamente, porque estamos pegados al aeropuerto. Sí. Y estos moteles pues de 2 estrellas, donde probablemente que tienen la pinta de ser escenario de un crimen, algo así. Bueno, son moteles tristes porque son moteles ocupados por gente que ha perdido un vuelo. Sí. Son moteles que están construidos al lado de los aeropuertos. Que nadie quiere estar ahí, en realidad. Al lado de los aeropuertos porque o la gente pierde vuelos o la gente tiene que coger un vuelo, yo que sé, al día siguiente. Es decir, es gente que está en un impasse. Y bueno, a veces tenemos la fortuna de encontrarnos y de que surjan amistades como la nuestra, ¿no? Gracias a esas circunstancias. Y en aquella oportunidad nos íbamos a Nicaragua para un festival. Ah, era Nicaragua. Claro, o sea, fue en Miami. Pero yo creo que nos íbamos a Medellín. No. Fue en Nicaragua. Nos encontramos en Miami. Vale. El incidente ocurrió en Miami, pero luego nos fuimos a Nicaragua. Sí. Pero con Sergio Ramírez, eso es. Con Sergio Ramírez, claro que sí. Pero pensaba si tú habías vuelto a América, porque nunca habías ido, me parece, antes de... Sí, había estado en Medellín, sí. Había estado en Medellín antes. Sí, había estado en Medellín 2 veces, había estado en Brasil, coño, haciendo el Mundial. En Brasil visité bastantes ciudades porque eran sedes del Mundial. Lo que yo no he conocido nunca y tengo muchas ganas, también estuve en México, pero no conocí el buen México, conocí el México turístico, un viaje de... ¿En Perú nunca has estado? Nunca he estado en Perú. Nunca he estado en Perú y... Es una deuda eso. Y yo tengo muchas ganas de Perú, de Chile y de Argentina. Yo tengo un viaje pendiente de América, pero un viaje pendiente largo. Claro. No un viaje profesional de congresos de literarios. Que sea para recorrer un viaje de continente. De conocer el continente. ¿Tienes algún vínculo con Perú? Te lo pregunto porque en alguna entrevista te escuché citar a Vallejo, por ejemplo. Te vi entrevistando a Vargas Llosa y arrancándole a Vargas Llosa la única respuesta que yo sé que le ha dado sobre el incidente con García Márquez. Pero no sé si tus vínculos con Perú son esos, literarios. Literarios, sí. Básicamente. Sí, básicamente literarios, sí. Tuve brevísimamente una relación, pero con una chilena. No tengo más lazos que eso. Bueno, mi poeta es César Vallejo. Es Vallejo. El indiscutible poeta mío número 1. Empezó siendo Neruda, muy, muy joven, y cuando llegué a Vallejo me quedé a vivir en Vallejo. Acaba de salir una biografía de Vallejo, te la voy a conseguir, porque los peruanos sabemos, por supuesto, quién es, pero no sabemos quién fue realmente, ¿no? Hay mucho mito respecto de su personalidad, de cómo era, y nada, te lo voy a conseguir. Cuando tú sales de Pontevedra, del pueblo Sanxenxo, es que ahora justo estaba viendo que hay hasta tutoriales para pronunciar bien el topónimo porque la gente lo suele confundir. Cuando tú sales de Sanxenxo, ¿también sales con esa mentalidad? No. ¿Yo me voy para no volver o no fue esa la...? No, yo no tengo una infancia muy difícil, ni dura, ni nada. Tú vivías feliz, en realidad. Sí, claro. Yo no me fui de allí escapando de ninguna ruina, de ninguna precariedad, ni nada de eso. Ya trabajaba en un periódico local, cobraba lo que se cobra en un periódico local, poco, pero para vivir en una ciudad pequeña, bien. ¿Y pensabas que podías hacer tu vida ahí? Y sí, todo estaba planificado para que estuviese allí. Mi padre es un tipo que empezó a trabajar a los 18 años y se quedó toda la vida en la misma empresa. Y yo tenía esa misma idea y me consideraba un privilegiado porque no había estudiado absolutamente nada y me encontraba trabajando en un periódico. Me encontré viviendo de lo que escribía. Sin haber estudiado ninguna carrera, teniendo una vida bastante disparatada, disoluta. Y de repente dije, hostia, ¿estoy cobrando por esto? Yo estaba en una nube.
Es cierto que pasan los años, es cierto que de repente lees más, encuentras un tono, encuentras un estilo, tienes más ambición, aparece Internet. Ya había aparecido, pero no aparece Internet de verdad en la década de los 2000. Abres un blog, empiezas a tener visitas, lectores, te escribe gente conocida y dices, caray, a lo mejor puedo llegar a más gente y tienes ese poco de ambición, ¿no? Pero hasta ese momento tu vínculo con Madrid era solamente el Real Madrid. No, pero es que ni había venido. Había venido 2 veces a cubrir 2 manifestaciones. Una manifestación contra una ley de educación y la del Prestige, aquella histórica de Nunca Más, con Rivas y tal. Y luego había hecho aquí una noche para irme a África. Yo viajaba, he viajado, no soy tampoco un gran turista, no es que me guste especialmente viajar, pero he viajado a muchos sitios. Y me fui a África un mes, hice noche en Madrid, pero recuerdo 4 calles oscuras y dormir y irnos a Barajas. O sea, no venía a Madrid. ¿Y cómo, nunca había venido al Bernabéu. ¿Y cómo graficarías el pasar de vivir en Pontevedra a vivir en Madrid? ¿Cuáles fueron los primeros cambios que tú dijiste, bueno, esto es otra cosa o es... No sé si tampoco Madrid estuvo rápidamente a la altura de tus expectativas. Yo llegué a Madrid como un privilegiado, porque llegué a Madrid con un periódico grande y con un buen contrato. O sea, yo no vine a Madrid a buscarme la vida, claro, como se viene generalmente. Claro. A estudiar, a buscarte un empleo, a madrugar un montón, a vivir fuera, a tener que salir de la ciudad. Yo vine porque quise tomar la decisión de venir. Podía haberme quedado allí, era muy arriesgado quedarme allí. Con el periodismo en crisis, en mi empresa de despidos, bajadas de sueldo, yo sin carrera, de repente te cortas, te quedas en el abanico del pelotón y de repente te dicen, ¿a dónde vas tú ahora? ¿Qué vas a hacer? Y tuve la fortunísima, la enorme fortuna de que David me había echado una mano, confió en mí y convenció a Pedro J para que escribiese en El Mundo. Entonces llegué bien, llegué con un niño que ya tenía, no sé si un año o varios meses, muchos meses, con familia y bueno, siempre me ha gustado mucho caminar. Yo en Pontevedra, que son 6 calles, me pierdo constantemente. En Pontevedra, una ciudad en la que he estado viviendo 40 años. Entonces, en Madrid, imagínate. Claro. O sea, me bueno, hoy te perdiste también. En las que hay carretas, tío. O sea, no, ¿sabes? En Sol. Me he perdido en Sol. O sea, que nadie puede decir eso en España. Estaba en Sol y no sabía dónde estaba. ¿Sabes? O sea, la plaza más famosa de España, no sabía dónde estaba. Ahora, fue también un cambio de cultura, ¿no? Es decir, tú habías crecido en gallego y pasar a Madrid fue también cambiar de lengua. Sí. No, bueno, yo siempre he sido castellano hablante. Como muchísimos abuelos gallegos, entre ellos hablan en galego y nosotros nos elegían en castellano porque era el idioma de la prosperidad. Sí, esta es la desgracia, ¿no? Se les había inoculado la idea de que el que habla castellano llega más lejos. O sea, el idioma gallego, que era un idioma más reducido a un entorno muy rural y a gente tal. Esto te hablo de mis abuelos, claro. O sea, luego el gallego afortunadamente repuntó mucho en ciudades, pero sigue en bajada, porque es una lengua maltratada históricamente y es una lengua acotada y es una lengua que ni las instituciones ni los poderes públicos la defienden. Hay una duda, ¿tú le hablas a tu hijo a veces en gallego? A veces le hablo en gallego, sí, pero generalmente le hablo en castellano. Pero digamos, llegas a Madrid... No le hablo, debería hablar en gallego, no le hablo en castellano generalmente. ¿Le hablas en castellano? A veces sí. A veces hay una cosa muy bonita que cuando nos enfadamos o cuando nos alegramos mucho lo que te sale. Sale la lengua materna, ¿no? Claro, tío, sale el gallego. Y eso es muy útil en Madrid porque la gente no está entendiendo lo que estoy diciendo y me estoy cagando en la cona de eso, ¿sabes? Pero sí. Pero luego respecto a aquí, no, aquí hice una cosa que hago constantemente cuando voy a los sitios y es rodearme de gallegos. Restaurantes gallegos, amigos gallegos, amigas gallegas y un entorno muy tal. Bueno, por supuesto conozco a mucha gente y sobre todo se ensancha mi mundo. Se ensancha mi mundo a la hora de escribir también, a la hora de intercambiar impresiones. Te conozco a ti, conozco a 200 personas más con las que comparto inquietudes, con las que comparto ciertos gustos, con las que comparto... Y eso me hace crecer mucho. Totalmente. En Pontevedra lo tenía, por supuesto, pero eran los amigos, son los amigos de siempre. Está todo memorizado ya y la gente que conozco, más o menos es muy difícil conocer. Totalmente. Es que estás también describiendo mi experiencia en Lima, que sí, era una ciudad más grande, pero al final te vinculas con la misma gente, la burbuja es bastante más estrecha, pequeña, y cuando vas a un lugar donde no te conoce nadie, donde todo empieza casi desde cero, pues conoces Era una vida muy haces nuevas amistades. Una vida que sigo viviendo porque estoy allí constantemente, tengo a mi hijo, tengo a mi familia y ahora vengo de pasar 12 días en Semana Santa, paso en verano 1 mes y medio, paso todas las Navidades, es decir, voy cada mes a ver al niño, ¿no? O sea que paso allí mucho tiempo y sé cómo es esa vida y es una vida para mí muy feliz, muy tranquila y muy apacible, pero una vida en la que sería muy difícil convertirme, por ejemplo, en un novelista porque yo necesito vivir mucho. Ese era el otro desplazamiento que me interesaba, no solamente el de Pontevedra a Madrid, ni el
Tú estudiaste Derecho, me parece, al principio, ¿no? Derecho, periodismo. Medio abogado soy. Pero el que me interesaba era el periodismo y literatura. Porque no es un viaje que necesariamente se haga mucho. Hay muchos periodistas que hacen literatura o muchos escritores que incursionan en periodismo. Pero a veces se cruza el puente y no se regresa. Tú lo has podido mantener hasta ahora. Sí, lo mantengo, sí. ¿Pero qué fue primero, el periodismo y apareció luego la literatura o fue al revés? No, yo había escrito dos novelas impresionantes a mano, folios cuadriculados. Una se titulaba Fin de los años 90 y otra se titulaba Walking Around. Walking Around, por el poema de mi vida. Sí. Suicida que me canso de ser hombre. Y no sé ni dónde están. Era la literatura. Sí. Una cosa espantosa, de verdad. No es falsa modestia. Y de hecho ni se picó a máquina ni nada, está escrito. Y el periodismo empezó por... Bueno, a ver, de niño, yo hacía periódicos en casa. También hacía crónicas de partidos de fútbol. Y locutaba, yo con el casete, los partidos, conmigo, con los clics y tal. O sea que siempre ha habido una mezcla, ¿no? Me interesaba mucho el asunto artístico, el asunto de ficcionar, de inventar, pero al mismo tiempo leía muchos periódicos. No leía más periódicos que libros, pero leía el periódico todos los días, desde que era niño. Lo llevaba a mi padre, se lo daba y me lo leía. Y la radio deportiva. Claro, la radio es fundamental, ¿no? A veces cuando a mí me preguntan cuál fue el primer libro que te sacudió, te sorprendió, te impactó, yo más que en los libros pienso en esos otros relatos que estaban también en la casa, no sé, alguien que trabajaba en tu casa y que te contaba historias de su pueblo, o en la misa, lo que decía el sacerdote, o la radio, sin duda, ¿no? Los partidos de fútbol. El carrusel, las noches de García con Rossetti, con los grandes partidos europeos del Madrid, el hablar por hablar. Ahora llevaba cada uno contando sus historias y demás, con Gemma Nierga, lo recuerdo. Yo escuchaba mucha radio. ¿Y no te parece que la radio y la literatura se parecen mucho? ¿No? O sea, digamos, juegan mucho con la imaginación de quien está del otro lado. Sí, la palabra es, por supuesto, fundamental. Tienes que imaginarte hasta la cara a veces de que está hablando, ¿no? Yo me encuentro muchas veces, yo hablo en la radio todos los días. Sí. Y cuando aparece alguna foto mía en alguna parte o cuelgo yo algo en redes y demás, y me dicen, no te imaginaba así por la voz y demás, me hace mucha gracia. La gente se hace una idea, como tú te haces una idea de los personajes de una novela, ¿no? ¿Te han reconocido por la voz? Sí me reconocen por la voz. Sí, es que todos los días, son 2 minutos, pero esto es constante. Claro. Y de esa franja es el programa más escuchado. Entonces en los taxis, Eso es maravilloso. Te quedan con la voz, sí, es curioso. Aparte que, yo he leído que hay un estudio que constata que cada uno percibe su voz de forma diferente a como la perciben los demás. Es horrible. Yo cuando me escuche aquí no voy a querer voy a escuchar tus partes. Nada más. No, pues yo que yo nunca he escuchado algún trozo de algún podcast que he hecho, y he hecho podcasts larguísimos, pero yo entero ni de coña. Primero porque no me caigo del todo bien de este gilipollas que está diciendo, pero luego la voz, tío. No, la voz no. O sea, no puedo escucharla. Si hacemos la analogía, digamos, pensando en tu vida como una novela, ¿no? ¿Quiénes dirías que son los personajes principales de ese libro imaginado? ¿Quiénes serían en tu vida los personajes principales? Pero en mi vida. En tu vida, sí. Joder, mi hijo, tío. Yo creo que mi hijo ha cambiado todo. ¿Tu hijo? Sí, ha cambiado absolutamente todo. Manu, ¿verdad? Sí, Manu. Tiene 10 años. Cumple 11 ahora en verano. Yo creo que lo ha cambiado todo. A mí no me gusta este rollo del padre de que cuando tengas un hijo, tío, la gente haga lo que le dé la gana, ¿no? Ni este rollo espantoso de cuando matan a un niño, con los que somos padres sentimos, tío, los que somos padres y los que no son padres sienten lo mismo, tío, que matan a un puto niño. Total. No te pongas en el centro del universo por ser padre. Lo que sí te cambia es tu vida. Claro. A mí no me cambia la vida que tú tengas un hijo, ¿sabes? Me cambia la vida que lo tenga yo. Claro. Y mi forma de ver el mundo y mi forma de ponerme en perspectiva yo con el mundo, etc. Y es una cosa, además, que no tiene una gran explicación racional ni científica. Estamos hablando de un bebé que conoces hace unas horas, que está ahí, que de repente por el que das la vida. O sea, te ha costado, o sea, tienes 40 años y no das la vida por nadie. Es total. Y de repente una persona que no conoces de nada, que no sabes si te va a caer bien, que no has hablado ni un minuto. Tienes amigos con los que has estado 40 años, con los que has compartido todo. Y de repente por esa cosa das la vida, lo sientes que das la vida, ¿no? ¿Y no te pasa, Manuel, que cuando nació tu hijo, por primera vez, a mí me pasó con mi hija, por primera vez sentí dos cosas que nunca antes había sentido a ese grado? Responsabilidad, o sea, por primera vez me sentía responsable de algo. Siempre todo, incluso en aquellas cosas que había hecho mal, siempre había posibilidad como de corregir, ¿no? O de pedir perdón, qué sé yo. Y lo otro es el miedo.
O sea, convivir con el miedo a que pase algo, ¿no? El miedo. Mi amigo Jacobe Casas, que es el que abre todas mis novelas, mis libros, tiene una frase hermosísima, que además se la roban constantemente en internet y se viraliza con otras firmas, pero es de él, que la utiliza en Manu, que es: tener un hijo es como tener algo siempre al fuego. Y ese miedo no se apaga nunca. Mi hijo tiene 11 años ahora, cuando tenga 14 o 15 y se empieza a subir a un coche o a una moto por ahí a no sé dónde, yo qué sé. No me imagino. Mira que yo le he dado unas noches toledanas a mis padres, ¿sabes? O sea, que me va a venir un karma de cojones. Pero hay un miedo que se mete dentro y ya no te sale, ya no se va nunca. Sí, hay un poeta peruano que se llama José Watanabe, que le dedica un poema a su hija y le dice: a partir de ahora el miedo correrá en mí como otra sangre. Ah, qué bueno. Es eso, ¿no? Es como se te inocula algo. Sí, bueno, un miedo... Una luz encendida, una vigilia constante, ¿no? Es decir, yo vivo separado de mi hijo, está a 600 kilómetros, no paso más de 2 semanas, a veces 3 sin verlo, pero entonces ya compenso con otra semana entera con él, paso mucho tiempo con él, pero hay algo parpadeando todo el rato, como estás dormido y estás, ¿sabes? Sueño mucho, cuando pasan días sin verlo sueño mucho con él, y después hay una... Joder, yo los momentos más tristes de mi vida, mira, acabo de separarme, ¿no? Y he pasado 2 meses muy, muy, muy duros, extremadamente duros. Juraría que en esos 2 meses juraba que eran los peores 2 meses de mi vida. Pero realmente los peores meses de mi vida fue cuando me separo de la madre de Manu. Ya no tanto por madre de Manu, que por supuesto es dolorosísimo, por Manu, pero por el niño. Claro. Entonces mi casa se queda con juguetes, tío. Entonces yo estoy en una casa con juguetes sin usar, ¿no? Y yo recordaba que cerraba la puerta del estudio y me ponía a escribir, y él tenía como 1 año y llamaba a la puerta, rebuñaba y tal, jugaba, ¿no?, con 2 años, y de repente nadie llamaba a la puerta, ¿no? Estuve 2 meses, o sea, 2 meses no, los 2 meses son ahora, estuve mucho tiempo entonces en la más absoluta mierda. Y viajaba, estaba con él y demás, pero ya no vives con él. Claro. Y el niño entonces ya tenía 3 años y algo, preguntaba qué pasaba, es muy duro, y esa es la... Esa es una tragedia. Hace un rato hablabas de karma y dicen que cuando, digamos, que crecer es ir pareciéndose cada vez más a su padre, ¿no? Que envejecer es parecerse al padre de uno, al padre que tuvo uno. Y es como un lugar común, pero es un lugar común inevitable cuando te sorprendes a ti mismo diciendo esas cosas que nunca pensaste, o mejor dicho, que juraste que nunca ibas a decir para no convertirte en un estereotipo. ¿Te ha pasado que de pronto dices: mierda, esto me decía mi viejo, esto me decía mi vieja? Sí, sí, claro, constantemente. Además. Todo el tiempo. Claro, todo eso. Y aparte hay una cosa muy, muy, muy bonita, que es la pelea de uno mismo por no parecerse a sus padres. Que es una pelea perdida, sí, de dentro. De repente me levanto y digo la gilipollez esta de las luces encendidas, ¿sabes? Claro. Entonces hago... O ir a la puerta y ver que está cerrada. Estoy en cama viendo una película y me levanto y voy a ver si está la puerta cerrada. Y sé, ¿qué haces, tarao? Y yo, pues no sé, he salido por un impulso, alguien se ha metido dentro de mi cuerpo porque es mi padre, y he ido a ver si está la puerta cerrada, por si acaso está abierta. Hay muchas cosas. A mí me pasa cosas del carácter que joder, tienes lo mejor de ellos y tienes lo peor también. Sí, o sea, cosas que digo, estoy actuando como mi padre y no quiero actuar como mi padre. Pero es la naturaleza, tío, que está ahí moviéndose dentro, ¿no? Cuando te preguntaba por los personajes principales o secundarios, aunque no sé si haya secundarios cuando se trata de afectos tan cercanos, pensaba también en tu abuelo, ¿no? Ajá. Y entiendo que él muere cuando nace tu hijo, más o menos en la misma temporada. ¿Cómo fue eso? La última temporada de la... En la misma, sí, quiero decir... Fue su última temporada y la primera de mi hijo. No, sí, se muere. Fueron días... No sé cómo definirlos, tío. Porque tu abuelo era súper importante. Sí, mi abuelo era la persona, después de mis padres, con la persona que más unido estaba. Mi abuelo paterno, mis padres me tenían jovencísimos. Es decir, con 18 mi madre, creo. Y era casi tu hermano mayor, tu viejo. Sí, bueno, nunca fue siempre un padre, y fue un padre más muy severo. O sea, un padre que yo creo que ahora, viendo la distancia, hizo bien porque eran épocas muy jodidas y su generación fue absorbida por la heroína. O sea, muchísimos de sus amigos y muchísimos vecinos del pueblo y de la comarca, estamos hablando de las Rías Baixas, murieron por las drogas. Yo ya llegué en otra época, ya sabía el efecto y el impacto que causaba eso. Pero en Malaherba, me parece, sí, ¿no? Los niños juegan al fútbol, pero tienen que apartar las jeringuillas que están en el suelo. Nosotros apartamos las jeringuillas. Eso es real. Eso es real, sí. Nosotros cuando hacíamos el campo de juego tiramos las jeringuillas. En Campolongo la gente se drogaba un montón, se drogaba en la calle, tú veías gente pinchándose en las esquinas, en la zona vieja, que ahora se rehabilitó, hace 20 años se rehabilitó y es una zona maravillosa, ocupada por niños y familias, pero entonces era zona de heroinómanos. Y de heroinómanos y atracadores, pero que atracaban por pasta, por la dosis, no atracaban porque eran malos, se atracaban porque estaban ya en el mono.
Y esto en determinadas zonas de Galicia era muchísimas, casi todas. Cuando llega la heroína y nadie sabe la consecuencia, pues todo el mundo se echa encima de ella, o mucha gente se echa. Decías que tu papá fue... mi abuelo, sí. Más que un hermano mayor fue tu padre, Sí. y estaba pensando que en Miss Marta, en tu novela, hay un personaje, Santi, el padre de Santi, ¿no? Que en un momento dice algo así como, en el norte, cuando un hijo, cuando un hijo le da un beso a su padre, es porque está pensando en matarlo. ¿Suelen ser así las relaciones padre-hijo, digamos, donde los gestos de cariño están como mal vistos? No, mal visto no, pero sí, somos mucho más cortados. Yeah. Mucho más. No hay tantos... No hay tanta... Depende de la familia, pero bueno, y hablando con mucha gente tienen un poco les ocurre un poco lo mismo. Sí, es muy raro. Te hablaba de mi abuelo. Y mi abuelo entonces me cuidaba muchas veces. Esa casa era la casa que sigue estando en pie, la casa de mi vida, la casa de mi infancia. Y entonces me cuidaba mucho y lo pasaba muy bien con él, veíamos los partidos juntos y tal. Y él tenía un bar, que era antes el bar Peluquería. Cuando yo era muy niño, ya ni me acuerdo, luego yo en el bar ayudaba, era un niño, y luego colectaba las botellas en las cajas, hacíamos de todo, luego montó un hostal. Es que todo es tan narrable, te escucho y siento que estoy en un cuento. Y joder, a partir de ese bar, tío, tenía cada personajes peculiarísimos, ¿sabes? Y un día no paró de trabajar en su vida, es igual que mi madre, no puede estar así sentado. O sea, se levantaría y empezaría a quitarle polvo a algo, que ya está limpio. O sea, es una persona algo increíble, no sé de dónde vengo yo, porque es que soy lo contrario, ¿sabes? Y él era un hombre que no podía parar de trabajar nunca. Y un día tenía una finquita pequeña donde cosechaba cosas, patatas, tenía gallinas, huevos, fresas por nosotros, los niños, nos las cultivaba. Y entonces un día llegó a la cocina, tío, y se me desplomó. ¿De la nada? Le dio un ictus, sí. Mierda. Se quedó en coma. Y entonces Ana se fue al hospital, el abuelo y tal, con el ictus y demás, y Ana se rompió aguas, tío. ¿Tu mujer rompió aguas? Sí, perdón, mi mujer entonces rompió aguas, pues se quedó, el impacto era una noticia, joder, era el hombre de la casa, no era el abuelo. Y entonces rompió aguas y tío, la ingresaron. Entonces estuvimos ahí, cada uno en una planta, uno muriéndose y otro naciendo. Al mismo tiempo, sí. Entonces la familia iba allí a llorar y bajaba y tenía que sonreír, ¿sabes? Porque estaban haciendo el niño. Estaba pensando en tus libros, en las novelas que has escrito, en la que estás ahora mismo escribiendo y que saldrá próximamente. Sí. A estas alturas, te iba a preguntar si estabas contento con las novelas que habías escrito, pero en realidad no sé si esa es la palabra, porque yo creo que uno siempre sospecha de su trabajo, ¿no? Y nunca está del todo satisfecho ni convencido. Pero yo creo que ya sabes que eres un escritor por sobre todas las cosas. Sí. Yo estoy muy orgulloso de haberlas escrito. No creo que sean las mejores novelas que vaya a escribir, son las primeras. Me gusta pensar eso, porque quiere decir que puedo escribir mejor o puedo hacer obras mejores. A lo mejor no lo hago, pero bueno, en mi cabeza está la idea de que las cosas, a mi juicio, mejoren. Pero estoy muy orgulloso de haberlas escrito, de haberlas acabado y de cómo han quedado. Mucho, además, porque primero no sabía si valía o no, si podía hacerlo o no, si podía acabar una novela o no, puedo acabar un artículo, puedo acabar un reportaje, pero puedes acabar 50.000 palabras sobre la historia. Además, la gente suele pensar que los periodistas y los escritores terminan pareciéndose mucho. Y es verdad, comparten muchas cosas, qué sé yo, el lenguaje, la curiosidad, la observación, pero también son muy distintos. No sé, yo pienso, por ejemplo, que los periodistas tienen que pensar en los lectores todo el tiempo. Un periodista que no piensa en el lector cuando está escribiendo, tal vez es un mal periodista. Y un escritor que piensa en los lectores cuando está escribiendo, tal vez sea un mal escritor. El lector aparece cuando el libro ya terminó. El lector puede aparecer dentro de 50 años para determinados libros. También, por supuesto. No tienes ni idea de para quién estás escribiendo. Ni idea. A lo mejor no estás escribiendo para el público de hoy y tú no lo sabes. A lo mejor tu libro vende 200 ejemplares y dentro de 40 años se convierte en un clásico de la literatura universal. ¿Sabes? Quiero decirte, no tienes ni idea. Y no estoy escribiendo con vocación de nada de eso, pero estoy escribiendo lo que me da la real gana. Yo en el periódico escribo lo que me da la gana en mi columna. Yo hago entrevistas y estoy pensando, como tú dices, en el lector y en lo que le tiene que interesar al lector. Claro. Si tengo delante a Mario Vargas Llosa, a lo mejor a mí personalmente me interesan cosas que a lo mejor al lector no.
porque estoy escribiendo una novela y le empiezo a preguntar de cositas de una charla puramente de aspirante a escritor con un consagrado, un Nobel consagrado, ¿no? O sea, le estoy preguntando yo mis movidas. No, tienes que preguntarle lo que le interesa a la gente. Y a la pregunta oceánica y a veces un poco tramposa de por qué escribes, ¿qué sueles responder cuando te lo preguntan? Creo que se me da bien. Creo que se me da bien. Hay bastante de vanidad en eso. Quiero decirte, se lo decía hace poco a una amiga, Natalia Junquera, que me hizo una entrevista. A mí me das ahora 100 millones de euros por dejar de escribir, ni de coña. No quiero, o sea, quiero dinero, claro que quiero dinero, pero 100 millones ni de coña, porque no tengo ni idea de qué hacer con eso. Lo normal es morirte en un año. Pero quiero, me gusta, me encanta que la gente lea cosas y me cuente lo que le ha producido. Me gusta mucho cuando alguien se acerca con un libro y te dice, el otro día, la semana pasada, estaba en el avión, se acercó alguien, oye tío, qué coincidencia, estoy leyendo este libro, tío, ¿me lo puedes firmar? Y la gente que te dice, este artículo, me pasó esto, este artículo... Esto. Eso no tiene precio. Las parejas que vienen en la feria del libro y me dicen, nos conocimos discutiendo por ti, él era hater, yo soy admiradora, y tal, y yo, ¿sigue siendo hater? Y yo le sí. Bueno, te firmo igual. Entonces, todas esas historias, que son historias generalmente impresionantes, y que impresionantes que ocurran, impresionantes que te lleguen a ti. No te llegan todas, pero te llegan una buena parte de ellas, ¿no? Oye, qué mala herba. Oye, te mandan fotos de perros que se llaman Tambu, por el protagonista de Mala Herba. Te llama, yo qué sé. Bueno, la madre de una amiga que leyó Mala Herba, me cuenta mi amiga que estaba leyéndolo, ella le pregunta qué tal el libro, y ella le dice, me encanta cómo escribe Javois, pero está obsesionado con el sexo. Sí, Mala Herba, ¿no? Y para mí es un blur impresionante. Bueno, yo lo pondría en el cintillo. Como faja sí, mola. Está obsesionado con el sexo, sí. Tú dirías que estás obsesionado con el sexo. El niño descubre el sexo en la novela. El niño descubre el sexo además de una forma muy ingenua, muy inocente, que es como lo descubrí yo, básicamente. O sea, pero a veces los lectores, como tú dices, te dicen cosas de tu trabajo que tú ni siquiera habías pensado que podían inspirar. Bueno, pero tú lo sabes, cuando publicas un libro y hay promoción, el primer día suele haber muchas entrevistas, ¿no? Ahí es el día más fuerte porque salen todos los medios con tu historia, y entonces yo estoy esperando a ver qué dicen de la novela para saber yo qué tengo que decir de la novela. Bueno, vuelves con asuntos como la familia, sí. ¿Sabes? Y cuando ves las entradillas de tal, entonces te empiezas a enterar de qué va tu novela cuando los periodistas que la han leído te están diciendo de qué va, porque tú generalmente quieres contar una historia y a lo mejor hay obsesiones tuyas que son tan sutiles o que son te parecen tan livianas que no te das cuenta hasta que alguien la lee y dice, lo de sexo, por ejemplo, no sé, en mis mazas no hay nada de sexo. Aparte, se dije el otro día a Aymar en la radio, para escribir de sexo hay que saber hacer muy bien el sexo, y yo no estoy nada seguro de hacer muy bien el sexo. Es muy difícil escribir escenas sexuales. Sin ponerte colorado y que la gente diga qué vergüenza es esto, ¿no? Sí. No, yo no hay ninguna escena sexual, es un niño rozándose con otro, nada, no puedo contar nada de eso. Me meten en la cárcel, ¿sabes? Pero no, me da mucho pudor, Y escúchame, cuando estás en modo periodista, ¿cómo haces para lidiar con la cultura de la cancelación? Hay un momento que yo creo que es como una derrota con uno mismo cuando escribe como periodista, una columna, por ejemplo, cuando dices, mejor esto no lo pongo. O en un tweet, ¿no? Mejor este tweet no lo cuelgo. ¿Te ha pasado? Que...? Sí, hombre, solo hay que ver mis tweets de 2011, 2012 y 2013 y los de ahora. Primero, porque lo sigo haciendo en el periódico me paga. Claro. Y yo no puedo coger y decir, no quiero meterme tal. En Twitter es gratis y yo no tengo que aguantar un día a 100.000 mamones dándome la turra. ¿Sabes? Ya sé que se puede activar todo y tal, pero mira, ¿para qué? Si es gratis. Voy a meterme aquí los pies en el charco. Los meto en el periódico, es donde me pagan, los meto a la radio, que es la que me paga. Y ahí meto los pies hasta donde sea. Claro, ahí sientes un poco más de responsabilidad respecto claro, ahí no puedo decirle al periódico, me estás pagando dinero para que yo aquí venga y no quiera escribir de esto porque si alguien me escribe una carta al director, ¿qué cojones? No. No sé. ¿Pero sueles cortarte a veces? Lo decías, hablamos de eso. Sí. A veces lo que hago, muy pocas veces. Yo soy muy enrevesado. Tú si me lees sabes, tengo una ironía que a veces es como que ha dicho que no he entendido nada. Y a veces, y esto está mal decirlo, sacrifico a parte del público por otro que, en cierto modo, no voy a decir que lo desprecio, pero voy a decir, pienso que no va a entenderlo. Es una forma de despreciarlo. Sí, es una forma elegante de despreciarlo. Y de no me van a coger el chiste, no me van a coger la movida. Y ante la posibilidad de que lo malinterpreten... Y entonces, a veces, pero vamos, te hablo de humor, te hablo de algún chiste, no te hablo de una opinión. La opinión si te molesta, si no la entiendes, si lo que sea, pero el sarcasmo, la ironía, el doble sentido, con el que juego muchísimo. Yo una vez empecé una crónica. Me encanta el doble sentido de tus columnas. Es buenísimo. Gracias, muchas gracias.
Y me encanta que lo aprecies, porque realmente juego mucho con eso. Entonces la gente se confunde mucho también. Pero a mí eso ya me da igual. Eso ya no me voy a sacrificar mi estilo ahora para hacer papilla. Y que pero yo siento que alrededor de tu nombre... llenar las frases de asteriscos y decir explicaciones a la gente. Claro. Pues, paréntesis, esto es una broma que yo... No, ese didactismo estúpido... Sí, esto, tío, eso trata a la gente de borrega. Yo publico lo que publico, escribo lo que escribo, si lo has entendido bien, si no lo has entendido mal. Ahora, que pueda haber un chiste de muy mal gusto, que lo hago ahí como muy tal, y piense, a lo mejor si no lo entienden, se puede liar la de Dios. Y perdona el ejemplo, esto no es un chiste, empecé el primer párrafo de una crónica cuando murió Carmencita Franco, la hija de la hija de Carmen Polo, ¿no? Sí, Franco. Sí. Hice una historia bastante larga para el periódico que empezaba diciendo que Carmencita Franco tenía las pupilas más bonitas de Madrid. Y hablaba de las pupilas de cuando estaba en la iglesia, los iba a Franco, que se le dilataban, era todo con perdón, un primer párrafo maravilloso a mi juicio. Bastante literario y tal, no era poco periodístico. O sea, bueno, tío, me cogieron el corte y me dijeron el franquismo del país está llegando a límites ya insospechados. La gente había pensado que estaba diciendo que tenían las pupilas más bonitas, que estaba hablando las pupilas de una señora Franco. ¿Sabes? Claro. Pero como si digo de las tuyas, la gente dirá, ¿esto a qué viene? ¿No? Aquí hay humor, ¿no? ¿A qué se refiere? Y hay gente que lo leyó como... No, pero vamos, 2000 retweets, no sé qué, vergüenza, este periódico ya no sabe a dónde llegar, no sé, o sea, una locura. Volver a escribirlo 100.000 veces, claro, si hay un inepto y 3.000 ineptos que piensan que eso es un piropo, el problema no es mío, el problema es de eso. Exactamente. Pero yo siento que alrededor de tu nombre hay como mucha unanimidad al reconocer tu trabajo y eso me parece genial. Pero me preguntaba si tú tienes haters. Hay gente que... Joder, sí. ¿Sí? ¿Y de qué te acusan? ¿No? ¿Por qué te odian? Dirías Depende del día. Depende del día. ¿Por madridista? ¿La Madrid? El madridista sí, ahora que lo dices, sí. Yo recibo más que nada hate por el Madrid, sí. Es una cosa que me hace mucha gracia porque yo no sé porque soy del Madrid. Es una cosa con la que, si no nací, poco me faltó. Pero es una de las cosas con las que más recibo y que más gracia me hace. Pero sí es cierto que hay gente que se niega a leerte porque eres del Madrid, tío. Gente así, hay gente cultivada, hay gente inteligente. Yo conozco a gente que me lo dice, ¿eh? Y te pasa también como me pasa a mí mucho que hay gente que dice tú dedícate a escribir novelas, pero de política no opines. Sí, no, es que yo estoy ahora en mi droga nueva es Instagram. Pero paso por Twitter, por supuesto, con mi trabajo y lo veo, pero no estoy ya encima. Pero sí que yo recuerdo una época que es hoy sí, Javois hoy sí. Hoy me da la razón. Claro. Hoy dice lo que pienso. Hoy está muy bien su columna. Claro, hoy piensa como yo, hoy así le doy like. Hoy está muy bien. O cuando no habla de Madrid, o cuando solo habla de Madrid, la gente que no comparte contigo un punto de vista político, cuando habla de Madrid, el mejor, pero cuando tal, no sé qué, hay gente que dice, cuando no habla de fútbol, perfecto. Yo que sé, esto sí, y luego ya, pues, si criticas a la última chorrada que había dicho Sánchez, que había dicho que quiero pasar a la historia por no sé qué, pues ya, pues caña a los unos y los demás, pues, con las columnas contra Vox o contra Feijóo, etc. Lo de siempre. Pero eso es constante. Y eso además no tiene ninguna importancia. Y la gente, tienes que valorar, tienes que apreciar y tienes que tener en un altar a tus lectores. Incluso a los críticos, no digo a los haters, pero sí a los críticos. Los críticos son los que más te leen. Y además yo he crecido... Para criticarte. Pero yo he crecido muchísimo gracias a los críticos, no los haters que te insultan y se van. Sí. A mí a veces después del insulto echo de menos que me digan algo para ver qué puedo arreglar. Sí. Porque a veces es verdad. Oye, llevas 10 columnas diciendo que no sé qué... Hostia, pues tienes razón, no me he dado cuenta. Oye, gilipollas, no sé qué, oye, pues tienes razón, ¿sabes? Cosas así, esas cosas. Joder, yo a mí soy una persona muy insegura. Entonces, si me criticas el estilo, si me criticas la forma de contar las cosas, bueno, pues yo qué sé. Pero si me criticas, me das un argumento, me quedo pensando y digo, joder, tienes razón. Y es una putada porque la columna ya está publicada. Pero a veces digo, hostia, pues sí, me había olvidado de que este tío había dicho en el año, hace 5 años, una declaración que contradice lo que yo digo en la columna y tal, te quedas rayado. Sí, pero además, digamos... Es tan fácil contradecirse, caer en... Sí, aparte tú ten en cuenta, estás opinando sobre unos hechos conocidos. A lo mejor en el futuro se conocen otros hechos. El punto de vista se amplía. Ese es el ejercicio que mucha gente no hace, que te atribuye posiciones del pasado, conociendo hechos más recientes. Entonces, de repente, todo tiene otro color y dices tú, bueno, sí, esto lo escribí hace 10 años y la verdad es que no me ha quedado, no ha envejecido nada bien. Decías que Instagram era tu nueva droga y sospecho que la anterior, de la que ya te has desintoxicado, era WhatsApp. Te dieron hace poco un premio por una columna en la que confesabas tu haber dimitido el WhatsApp. Sí. ¿Cómo fue eso?
Pues es que en Galicia decimos una routada. Para que la gente sepa solamente, nos hemos venido comunicando para coordinar esta conversa por mensaje de texto. Sí, pero bueno, está bien, ¿no? Sí, no, está bien, pero me da risa porque yo en mensajes de texto tengo citas del seguro médico, mensajes de Movistar. Mensajes de Movistar y los tuyos. Sí, las citas de médicos desde que llegan por ahí. Pero no encuentras que tiene más valor que nuestros mensajes valgan 15 céntimos, como más peso. Esto me lo decía un amigo y dice, desde que me cobran por hablar contigo, hablo más contigo. Y yo, claro. Y además que también ocurre algo que tú lo dices en la columna, y es que en el fondo es casi como una provocación a tus amigos, como para decir, oye, llámame, ¿no? Ya. No tienes que escribirme necesariamente. No, a mí coge el teléfono como se hacía. A mí me gusta mucho escribir y me gusta mucho además escribir mensajes que se borran o que se quedan ahí en el limbo. O sea, no es que me guste mucho escribir, no es que escriba un libro cada 3 meses, que podría, ¿no? Si dedicase mis esfuerzos a eso. Pero me gusta mucho escribir porque yo escribo mucho mejor que hablo. Soy más divertido, soy más ingenioso, me ocurren mejores cosas. Al textearlas, al escribirlas, de repente es como encuentro otra inspiración. Y entonces estaba muy enganchado, tío. Pasaba muy bien, como un enano, nos reíamos muchísimo, tenía un montón de grupos, pero es verdad que me pasaba una cosa que es que no, como había gente con la que hablaba a lo mejor 4 horas al día por WhatsApp. Entonces yo no quería, yo era pesado, claro. Este tío, quiero tomar una cerveza, ¿ahora para qué? ¿Y cómo es la vida sin WhatsApp? No lo sé, me pierdo muchos memes, me pierdo muchas historias. Me he perdido muchas cosas, que luego he hablado con alguna jefa del periódico, te mandé una felicitación, pero eso te jode, ¿sabes? Qué putada. Y supongo que hay gente... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que si lo conecto, no sé cómo va, pero si lo conecto me aparecen como los WhatsApp de los últimos... Porque la gente que no tenía WhatsApp... ¿Llevas? Sin... No, ya llevo 2 años y medio. ¿2 años? Sí. Bueno, ya pasaste creo la línea de... Sí, 2 años y medio, sí. Y tenía 2 amigos sin WhatsApp, que son David Trueba y Dani Martín, y me decían que me veían muy enganchado. Porque no es que recibía muchos mensajes, evidentemente, cuando me fui tenía 300 sin contestar. Pero puede ser una adicción perfectamente, claro. Sí, pero no es una adicción hablar con gente, que tampoco es una adicción mala, ¿no? Claro. Pero claro, pasa mucho tiempo, tío. Y yo lo que acabé haciendo era colocar con ocurrencias, historias, las cortaba, las pegaba, las metía en una libreta de notas. Y cuando había discusiones políticas o había discusiones de cualquier tipo de noticia, y me encendía y de repente me daba cuenta que la medida daba para una columna. Que bueno, el peso que ganamos, lo cortaba, lo pegaba y lo arreglaba y lo convertía en columna. Y le digo, ¿qué no me contestas? Y yo, mañana. Suscríbete a Los Hechos. Compra El País. Qué buena. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de España, que me llama la atención desde que llegué hace 8 años. En el Perú, por ejemplo... Sí. Tú sabes que vivimos una época de violencia política muy jodida, con Sendero Luminoso, el MRTA, y hasta hoy eso genera mucha polémica, mucha controversia. Hace poco cerraron el lugar de la memoria, tenemos un lugar de la memoria en Lima, que para un sector político es como una suerte de templo del comunismo, y para los que no somos los que creo que vemos las cosas con bastante más calma, es un lugar necesarísimo, donde se cuenta la historia lo más cerca de lo que ocurrió, ¿no? Sí. A mí siempre me ha llamado la atención desde que llegué por qué a España le cuesta tanto rebuscar en su memoria, hablar de lo que ocurrió. No sé, todavía se habla de ETA. Siento que no hay, en general, una disposición política para refrescar la memoria. ¿Por qué da rédito político? Da rédito político hablar de ETA, da rédito político hablar de Franco, del franquismo. Hay críticas ferocísimas a que hubo. Con la ley de memoria histórica, que necesidad de buscar en las cunetas, gente que tiene familiares enterrados, que no puede saber dónde están. Es decir, se crean polémicas o sea, a veces necesarias, pero es cierto que hay gente que le interesa desempolvar asuntos tenebrosísimos solamente por enturbiar. Porque a mí que se recuerde a ETA, cuando Bildu, por ejemplo, ahora ha metido a no sé cuántos exetarras, algunos de ellos condenados de delito de sangre en sus listas electorales, me parece necesario abrir el debate de si esto es moralmente aceptable. Claro que hay que recordar lo que hizo ETA, hay que recordarlo cada día. Hay que recordar cada día. Luego las generaciones van pasando y nos quedará todo a desmano, históricamente, porque no vas a estar recordando lo que pasó, echándonos en cara lo que pasó en el siglo XVII cuando no sé qué hostias pudo haber pasado, ¿no? Me has hecho recordar que en el Perú, por ejemplo, también hay debate al respecto de qué tanto derecho tienen los exterroristas a participar de política. Yo siempre pienso, a mí me da lo mismo que participen, porque es escucharlos y ellos solo se desacreditan con su discurso trasnochado, arcaico, etc.
pero ya el taparles la boca es casi darles la oportunidad de victimizarse. No, y además participar en política han participado siempre, lo que pasa es que participaban matando. O sea, la acción terrorista de ETA era una acción política. Esto a la gente le espanta. Ay, no, sí, era una acción política, pero tenían unos objetivos políticos. Mataban por objetivos políticos. Que me da exactamente igual que mates a mi padre por un objetivo político o lo mates porque necesitas su reloj. Lo has matado. O sea, 40 años en la cárcel y fuera. O lo que la pena máxima, vamos, lo que sea por matar a un hombre. Pero mataba por objetivos políticos y hacía política a través del terrorismo y ahora intenta hacer política a través de la política, a través del Parlamento, etc. ¿Qué ocurre? Que es cierto, claro, estamos hablando de muchos terroristas que todavía no han pedido perdón ni tienen la necesidad de decir que han hecho algo mal. Estamos hablando de terroristas que todavía no han esclarecido muchos crímenes, hay crímenes sin resolver, no se ha dicho, oye, quién ha matado a este hombre, quién ha puesto este coche bomba, dónde están los lo que sea, secuestrados que no han aparecido, muertos evidentemente. Han pasado muchas cosas y todo está muy reciente. Yo entiendo que en una lista electoral en un pueblo un hijo tenga en la papeleta el nombre del asesino de su padre, ¿no? O sea, ahora que hablabas de esa falta de arrepentimiento, me ha venido como un flash a la conversación en el hotel de Miami en esa noche donde los aviones no dejaban de pasar. Y ahí tú me hablaste del libro que habías publicado más recientemente en ese momento, que era el del 11M. Sí. Y tú llegaste a entrevistar, discúlpame si recuerdo mal, a uno de los... a un chico que había ayudado a los terroristas y que no se arrepentía. Me había dicho que lo volvería a hacer, pero porque él no sabía él defendía que no sabía para qué era la dinamita y demás, que a él le daban un dinero y unas drogas por llevar a los terroristas a la mina Conchita, que es donde salen los explosivos del 11M y que luego los bajaba en una mochila. No recuerdo bien si él admitió que sabía que eran, sí, creo que sí, explosivos lo que llevaba la mochila o no. Fue el primer condenado por el 11M y tenía, cuando pasaron los hechos, 15 años. 15 años. Es una novela social, no es una novela sobre terrorismo. Una novela, no es un libro, es un reportaje, un largo reportaje. Sí, una crónica, ¿no? Sí, es una crónica, pero es una crónica social de unos críos, encabezados por este chico, que están en Avilés fumando porros y un poco familias desestructuradas, jugando a la consola, haciendo trapicheos, y cómo en 3 meses te conviertes en el primer condenado por los atentados terroristas más importantes de Europa. No el primer condenado, pero en participar en ese atentado. Una evolución naturalísima. El gran miedo que me dio escribiendo ese libro es lo facilísimo que es pasar de estar en un portal fumando unos porros con tus colegas ahí a convertirte en un delincuente o un criminal. Convertirte en un terrorista, tío. Sí. En un cómplice del terrorismo, vamos, del terrorismo internacional. Es muy fácil. En un atentado facilísimo, tío. Y a esa edad, él envidiaba a Emilio Trasorras, que fue el líder de la trama asturiana. Y Emilio Trasorras llegó allí, malote, le pegó a un pavo, y todos, joder, este tío mola, tal, coches, chicas, drogas, no sé. Y el tío deslumbrado. Yo creo que a esas edades, los 13 y antes hablamos de nuestros hijos, entre los 13 y los 16 años empiezas a tener referentes y amigos y entornos que te pueden joder la vida para siempre. Generalmente no, pero imagínate que de repente tu ídolo en vez de ser un futbolista sea el malote del barrio. Sí, o sea el tío que no sé, en ese momento te parece como todo muy idílico, fíjate cómo liga, ya tiene su dinero, mueve su hachís, yo qué sé. Y de repente, tío, pues por lo que sea tu admiración se va para ahí. Dime una cosa, ¿tus mejores amigos vienen de ahí? ¿Vienen de tu adolescencia? No, de ese entorno no. No de ese entorno. No de ese entorno, digo, de esa edad. Sí, todos mis amigos los conocía en el colegio o en el instituto. Todos, o sea, todos, bueno, los mejores. ¿Y te ha pasado que por el periodismo, por la literatura, has conocido gente a la que, no sé si idolatrabas, pero que admirabas? Sí, mucha gente, caray, mucha gente. ¿Y que has logrado luego, no sé, cosechar una amistad? Yo, por ejemplo, pero escucho constante y obsesivamente, escuchaba y escucho por épocas de tu vida a Calamaro, por ejemplo, con el que tengo mucho trato. Yo admiraba y quería ser, como todos los jóvenes escritores adolescentes, Ray Loriga, que también es buen amigo. Conozco a mucha gente. Y luego periodistas, tío. Conocí a Pablo Ordaz, que me flipaba cómo escribía. La primera gran noticia de mi vida profesional y una ayuda absolutamente, en fin, que no voy a poder agradecer en mi vida, es la del Vilalindo. Que lee Isa Madrid y me publica en su página del domingo una historia que yo me desperté que era no hay ninguna mañana de Reyes que iguale aquello, ¿no? Y me da a conocer. Un tío del diario Pontevedra que escribe un librito de columnas en Pepitas de Calabaza y me hace una reseña y me hace unas líneas que todavía te las puedo citar de memoria. Del mismo modo que yo no leo nada
de mío, que me da vergüenza. Hay cosas que ha dicho gente de mí que cuando estoy de bajón digo, joder, esta mujer ha dicho esto de ti, tío, créetelo, ¿sabes? La conozco y soy amigo de ella, no sé, sí. Ahí he hecho muchas entrevistas y con algunos entrevistados al final, pues, si te conocen o si se puede estrechar o se puede iniciar una amistad. Te voy a hacer unas preguntas que en teoría exigen respuestas automáticas, pero soy muy malo haciendo esas cosas. Pero podemos extendernos también si quieres. Si fueras futbolista, ¿quién crees que serías? No quién quisiera ser, que esa es la más fácil. Yo a mí mismo me veo como Zidane, pero yo soy realmente Julio Salinas. Claro, o sea, tú quisieras ser Zidane, pero eres Julio Salinas. Sí, yo quería jugar. A mí el que me volvía absolutamente lo que me parece el mejor de, o sea, es Ronaldo Nazario. Es como, ya, claro. Una locura y no paro de ver vídeos suyos. Pero bueno, Julio Salinas. Julio Salinas. ¿Con qué película te obsesionaste en algún periodo de tu vida? Que la hayas visto, no sé, 5, 6, 7, o quizá la sigues viendo. Quizá la ves empezada y no puedes dejar de verla hasta que termina. Soy muy poco original con eso porque hay unos clásicos que no dejo de ver y no quiero ni citarlos. Pero, por ejemplo, hubo una que no sé... ¿Por placer culposo? Así que... No, placer culposo no, es un peliculón, es Casablanca. Bueno. Pero bueno, es como muy típico, ¿no? Pero, ¿sabes? Como... No, pero sí, esa película, lo que el viento se llevó, me vuela la cabeza. Pero te voy a decir que luego hay épocas en las que de repente me encuentro viendo obsesivamente... Por ejemplo, hubo una época en la que no paraba de ver Gangs of Nueva York, Gangs of New York. ¿Ya? Las Scorsese me flipan en general, Woody Allen me gusta mucho, vuelvo a ellas constantemente. Pero así de saberte diálogos que van a tal, yo creo que Casablanca es la que más Casablanca. Sí. ¿Conoces a alguien capaz de dar la vida por ti? No creo, no, hombre. Yo imagino que mi madre o mi padre, ¿no? Sí. No me lo han dicho, pero... No se los preguntes, mejor. Sospecho que sí. ¿Recuerdas tu número de teléfono de la infancia? Sí, recuerdo mucho, tío. A ver, el de tu casa, el de... 986-847863. Te puedo decir el de mi amigo Titi. Te puedo decir el de mi amigo Yago, 986-856568. Te puedo decir el... Tienes buena memoria, evidentemente. El de Barreiro de Montalvo, 986... Sí, ahora me están llamando todos, ¿sabes? ya están desconectados. 723922. El teléfono de mi casa de San Senso, 720247. Por ejemplo, esta no lo voy a decir, el de mi primera novia de Vigo. Vale. ¿Lo recuerdas? Sí, perfectamente. Lo voy a decir además. 986-2389-32. Que llamaba... Bueno, es que claro, en esa época era... No, pero es que aparte mi teléfono era rueda, tío. O sea, ya, claro, sí, igual que el mío. Acababa, ¿sabes? Con el dedo, tío, hecho polvo. Y si llamo a ese teléfono, no el de tu novia, no el de tu primera novia, sino el de tu casa, ¿me contesta alguien hoy o no? No, yo creo que no tenemos fijo ya, ¿no? No sé. En San Senso sí, porque tenemos un hostal y ese número sigue activo. Si alguien quiere ver en San Senso, que llame ese nombre y que reserve la habitación. Aprovecho para decirle a nuestra audiencia que si vienen a España y a Galicia, allí tiene un hostal muy, muy cuco. ¿Has tenido alguna experiencia al margen de la ley? Joder, sí, tío. No me digas cuál, solamente quería saber si... No, sí. Sí. Esta puede ser fácil. Si fueras un país... Esta me la copié de un libro de Bolaño, donde había un test. Si fueras un país, ¿qué país crees que serías? Por personalidad, por aspecto, no sé, invéntate algo, pero ¿qué país crees que serías? No me digas España. No, me aspiraría o me gustaría ser Italia, pero no tengo yo la clase para ser Italia. Pues sería España, un gritón, desordenado, un poco sucio, sí. Pero muy vividor, mucho sol, mucha cerveza. Bueno, la metáfora es perfecta. ¿Qué lugar común sobre España te parece insoportable? Siesta, toros y paella, tío, estas cosas. Siesta, toros y paella. Sí, o sea, que me parece bien, o sea, fantástico. He hecho la siesta todos los días. Claro, pero... Me flipa la paella, pero como tópico... Exacto, a eso voy. Como tópico, no. No quiero prescindir de nada de eso, me vuelve loco, los toros no me gustan, pero lo demás fantástico y me flipan mis amigos andaluces cuando vamos. Estuve en Sevilla, ahora con la final de Copa del Rey, estuvimos allí, tabladitos, tal igual, genial. Genial. Pero es una parte importantísima y fundamental de España, no es España. España es más plural, más rica, tiene muchísimas culturas y eso yo creo que es verdad, que luego hay gente que prefiere independizarse y tal, fantástico, y son unas aspiraciones legítimas, pero yo creo que nos enriquece como país. Lo que pasa es que si vienes en el exterior solo esa marca, te sientes excluido. Y para los que venimos de fuera y los que venimos de América en concreto, creo que crecemos con una serie de estereotipos sobre España que luego llegas acá y te das cuenta de que moviéndote un poco puedes desmentirlos. Es muy grande, bajas del norte al sur y te encuentras cosas maravillosas en el sur y en el norte. Total. Si no te quedara otra alternativa que matar a alguien, Manuel, espero que esto no tenga que ver con la pregunta anterior, la del acto ilegal. Te imaginas, ya está hecho. ¿Qué método crees que utilizarías?
Bueno, yo el envenenamiento, tío. El envenenamiento, Sí. claro. Sí, sí. Sí, yo también Antes creo. algo ahí en la copa. El envenenamiento. Por eso existía el brindis, ¿no? Decían, ¿no? Por el anillo. ¿Sabes lo del anillo? ¿Cómo es lo del anillo? Lo del anillo en la Florencia de los estos que se mataban, los Borgia, estos que se mataban, el brindis. Y era para pasarle el veneno. Y el mirar a los ojos era el gesto de mayor confianza que puedes tener con alguien. Guarda los ojos, hacías así. ¿Por qué? Porque los griegos llevaban los anillos. Claro. Entonces, que tú estuvieses mirando a los ojos significaba que confiabas en que no te echase el veneno en la copa. Bueno. Hacían así, guarda Loki, no se echaban nada. Pues era un gesto porque confianza. estabas confiando. Siempre hay un hijo puta, ¿no? Pero, claro. pero generalmente brindabas y era un gesto de la mayor lealtad. Era como, me puedes matar si quieres. ¿De qué conquista social te gustaría llegar a ser testigo? ¿Conquista social o cambio revolucionario, digamos, que sea posible en la medida de que están dando ciertas no sé, tío. pautas para eso? En ese sentido, en materia social en España estábamos bastante avanzados, gracias a Dios. Queda muchísimo por hacer, sobre todo en la sociedad. Hay muchas leyes que van por delante de la sociedad, ¿no? En cuanto a homofobia, en cuanto a racismo, en cuanto... pero a mí me gustaría una sociedad más igual, o sea, reducir la desigualdad, ¿no? La Lima en la que yo crecí era absolutamente machista. Y mi familia era una familia tradicional, conservadora, machista. Sí, bueno, o sea, los códigos machistas se normalizaban con mucha facilidad. La distancia que nos separa, que es un librazo, por favor, en este momento. Muchas gracias. Y sí, ¿qué me decías de Lima? Pero te lo preguntaba porque sospecho que por generación tal vez también te tocó crecer en un entorno mucho no machista. Pero es que yo el cambio cuando te digo que quiero presenciar es algo que ya veo más lejos que... Hombre, queda mucho por hacer con el feminismo, pero eso lo estamos viendo, ¿no? ante nuestros ojos, ¿no? O sea, en los últimos 10 años estamos asistiendo a una transformación absoluta en la percepción de mucha gente, en no pasar por alto ciertas cosas, en castigar otras con mucha más severidad y sobre todo ser conscientes. Es que el problema del machismo en España es que a los que eran machistas, que no sé si eran todos, pero los que eran machistas activos, o sea, machistas convencidos, los demás no éramos conscientes de eso. O sea, yo he presenciado cosas en los colegios y en los institutos de meterte debajo de la cama. Ahora lo ves y dices, tu madre mía. Pero es que me parece que eso es parte del proceso que no de... se levanta la mujer y que recoja la cosa y tal. O sea, me estás diciendo que da un huevo. Pero ser consciente de eso es parte del proceso de construir ese machismo que, a ver, uno creció con eso, ¿no? Sí. Yo siempre digo que soy un machista en deconstrucción, digamos, ¿no? Sí, a mí mejor, se nota mucho, o sea, me parece... Eso, me leo hace 15 años o 10 años y digo, joder. Claro. No era un militante activo de ninguna causa contra el feminismo, ni mucho menos, jamás lo fui. Pero ya en las expresiones tuyas, a lo mejor en un libro, viene no sé quién que va vestido tal y cual y a la tía la defines, la escribes de otra forma, ¿sabes? Escribes como hombre, como tú dices, como machista. De repente las virtudes del personaje masculino son la inteligencia, el valor y la ambición, y las virtudes del personaje femenino son unas piernas largas y no sé qué hostia. Y estas cosas no lo he hecho nunca porque no escribía ficción entonces, pero leyéndolo y demás te das cuenta de que ocurrían esas cosas, siguen ocurriendo. Y tú como escritor, tú como periodista, también a la hora de hacer un reportaje de repente te encuentras con que has hablado con 8 fuentes y las 8 son hombres. ¿Qué pasa? ¿Que no hay expertas? Exacto. Entonces cuando me dicen lo de las cuotas y tal, yo claro que es necesario porque nosotros, el piloto automático se va para aquí. El piloto automático de la literatura, el piloto automático del cine, el piloto automático de la cultura que hemos consumido y que por lo tanto tenemos que digerir. El piloto automático de hay que llamar a 3 biólogos para un reportaje y te llamas a 3 biólogos. ¿Sabes? No, es masculino neutro, chico, es el genérico. ¿Cómo? No entiendo. ¿Te sigue pasando a ti o tú ya tienes No, yo lo tengo muy percepción. No, y además tengo la fortuna de tener amigas muy queridas que son militantes muy activas y que reparan en esas cosas. Y cuando escribo sobre asuntos delicados, yo les envío el artículo porque yo como tío a veces no soy consciente de algunas cosas, ¿no? Pero en cuanto a los reportajes, en cuanto a... lo hago, o sea, procuro hacerlo, ¿no? Ya no se me escapa el rollo de que 10 personajes tienes que tal y de repente le meto ahí 10 pirolas, ¿sabes? Como decimos en Galicia, ¿no? Pues tengo que ser consciente. Yo también creo en las cuotas hasta el día que ya sea tan automático. Pero sí. Pero sí. Y luego que te está muy bien siempre enfadar a los machistas, ¿no? Que te llaman planchabragas, que si quieres follar, que si no sé qué. Claro que sí, hombre, lo hacemos por eso, ¿no? Cuando haces alguna columna o dices alguna cosa, es como, ya está, ¿sabes? enfadar a cierta gente es un deber cívico. La última de este cuestionario, canción para darlo todo en un karaoke. Ahora que contabas que te han regalado un piano. Cuando vas al Tony 2.
¿Con qué canción suele marcar así el momento climático de la madrugada? Así fue de Isabel Pantoja. ¿Cuál? Así fue de Isabel Pantoja. Ah, qué bonita. ¿En serio? Así fue Isabel ¿Y te sale bien? No te voy a pedir que la cantes. No, jamás me sale bien. Pero me echaron una vez, de hecho. Y un karaoke, el karaoke Michelena de Pontevedra me echaron. ¿Te echaron no por cantarla mal? Por cantarla mal. ¿A quién echan de un karaoke? Todo el mundo aterrorizado. Yo soy como el problema de María Panero cuando dijo, a mí me echaron de todas partes hasta de un piso franco. Es un poco lo mismo. La última vez que me echaron de un sitio fue de la consulta del psicólogo, imagínate. Oye, Manuel, vamos a terminar, pero se me han quedado un montón de preguntas. Quiero que le digas algo a alguien que vas a ver en la pantalla, ¿vale? Y no sé, quiero que le digas algo... Pobre. Eso es lo que diría, pobre. la que te espera. Pobre. La que te espera. ¿Qué edad tienes ahí? 12, 11, no sé. 11, 12. No sé, sí, no. ¿Pero dónde sacaste esta foto? Eso te lo cuento luego, pero... Qué locura. Pero no sé, ya... Digamos, yo sé que es un pedido un poco como de chantaje emocional, pero ¿qué le dirías a ese chico? Cuídate. Protégete. Sí, le diría eso. Cuídate, protégete. Y le pediría también que no siguiese mi consejo. Le diría, cuídate, protégete, pero no sigas mi consejo. Claro. Si vive todo al máximo, conoce a la gente al máximo, ama al máximo, quiere a tus amigos al máximo, come todo lo que puedas, bebe todo lo que puedas, yo qué sé. A veces hay cosas con las que no puedes luchar tampoco, ¿sabes? Y sí es cierto que hay formas de medir afectos o de medir emociones, sentimientos. Hay incluso antidepresivos que te los limitan para que luego la hostia no sea grande, pero yo creo que compensa. Yo creo que compensa que te rompan el corazón por una relación estupenda. Compensa haber conocido amigos que ya no están, pero dices tú, ¿cuál era la otra opción? ¿No conocerlos? Exacto. O sea, además, yo, uno también está hecho de esas pérdidas. Me quedo con lo vivido, ¿sabes? Oye, yo qué sé, tiene una desgracia. Bueno, la desgracia la estás sufriendo porque antes has tenido una gran alegría. A mí que se muera un señor que no conozco de nada, pues no me da ni pena ni nada, me da pena porque, en fin. Pero si me da pena es porque yo lo he disfrutado. Eso. Yo he vivido con él, yo lo he conocido, ¿no? Y me pasa con amigos que han muerto, y me pasa con familiares que han muerto. Bueno, he tenido muy pocos muertos en mi vida, gracias a Dios. Y luego le pediría, pues esto no depende de él, que para mí es prioritario no tener una enfermedad. O sea, la salud es cuando en tu entorno hay gente enferma, gente que se muere enferma, te das cuenta de que al final hay penas, hay desgracias, hay tragedias, hay días malos, hay días buenos, pero si te levantas sin que te duela nada y que te levantes sin una cuenta atrás, la consulta del oncólogo, la consulta de cualquier dolencia, eso es un puto regalo de día. Mi querido amigo, te voy a pedir por último que me firmes Miss Marte. Por supuesto. Mi pequeña May Lavinia, qué gordo está. Y nada, mira, me he tenido que inventar... No recordaba haber escrito tanto. Me he tenido que inventar un programa, un podcast para poder conversar. Para firmar. Y tomarnos una cerveza. Para firmar. Así porque, a ver, yo aprecio mucho, y esto ya lo digo, bueno, todo lo he dicho con sinceridad, pero yo aprecio mucho, antes que firmes, que hayas venido, porque te veo en muchas partes. Y claro, mucha gente puede pensar, no, claro, él sale en muchos lugares... Pero para mí la verdadera pregunta es, ¿a cuántas cosas le dices que no? No, sí, no, digo muchas y cada vez más. Cada vez más porque me he sobreexpuesto, me he pasado. He aburrido a la gente. De estar ¿Sí? ¿Lo sientes? Yo creo que sí. O sea, bueno, no lo siento por la gente, lo siento yo a mí mismo. Ya, claro. A veces te sale un rollo, un contenido en Instagram, tú diciendo una cosa. Mira que no voy a la tele yo, ¿eh? Yo no hago televisión. O sea y la radio son 2 minutos diarios. Es un programa muy escuchado, pero son 2 minutos diarios. Y en el periódico... No escribo tanto. ¿Y alguna vez te han pedido cosas? Pero viajes con charlas, historias vale, y tal. Eso sí. Eso sí, claro. Le he dicho ya mucha cosa. Pero alguna vez te han pedido cosas que, bueno, no sé si las hayas hecho o no, pero que te han sacado como de tu ámbito natural. No sé, por ejemplo, a mí una vez en Perú me pidieron ser el rostro publicitario de unas motocicletas. Tan malas serían que querían que yo sea el rostro, ¿no? Al final, por supuesto, no acepté. Sí. Después de un programa para bailar, de estos de famositos. Sí, ¿no? No. ¿Eso te lo han pedido? Me han pedido alguna cosa de televisión, que ahora no recuerdo, pero no era Masterchef, pero era un programa... Bueno, dos cosas. Uno con muy buena pinta y que además creo que está teniendo bastante éxito en HBO. Y después algún programa de estos y tal, pero no aceptaste. No acepté. Y no, a mí sentido lo ridículo no. Y sí, hice hace poco lo más raro que quizás he hecho ha sido publicidad con un coche, una marca. Ya.
el elenco era fantástico, estaban, pues yo qué sé, lo hice con Diego Guerrero, que es el chef. Bueno. Luego estaban otro anuncio, parte de la misma campaña, Ferreiro, Manuel Verdú, Navia Nirri, en fin, dices, joder, vale, no estamos haciendo, pero sí me vi raro, claro, hay que actuar, hay que tal. Precio de la fama. Pero el precio que te pagaban, básicamente. O sea, que sí, claro. Estaba en plena reforma de la casa y dije, fantástico. Lo necesito, está bien, está todo justificado. Ahora sí, te dejo firmar y nada, te agradezco muchísimo por venir. Me ha encantado conversar contigo.